Hola, bienvenidos. Mi nombre es Marcos. Hoy desarrollaremos las situaciones de la semana 15 correspondientes a cuarto año de secundaria. La primera situación dice: construye una carpa para acampar sin salir de casa. A Daniel y su hermano Luis se les ha ocurrido la genial idea de acampar en el patio de su casa, pues es su deseo realizar esta actividad en algunos lugares de nuestro bello Perú. El problema es que ellos no tienen una carpa y por ese motivo deciden hacer una. Para lograrlo, estuvieron viendo en internet hasta que encontraron un diseño que podía construir en el que caben dos personas, el cual tiene una base hexagonal donde la distancia de dos vértices opuestos es 1.8 metros. Finalmente, para esta construcción es importante tener en cuenta que la talla de Daniel es 1.40 metros y la de su hermano 1.52 metros. A partir de la situación responde: 1. ¿Cuál podría ser la altura de la carpa? Justifica tu respuesta. 2. ¿Cuál es la medida del parante lateral de la carpa? 3. ¿Qué cantidad de varas y parantes necesitan los hermanos para construir la estructura de la carpa? Bueno, vamos a desarrollarlo paso a paso y decimos comprendemos el problema. 1. ¿Qué forma tiene la carpa que eligieron Daniel y su hermano? La respuesta sería: la carpa que eligieron Daniel y su hermano tiene forma de pirámide. 2. ¿Qué datos tienen que tener en cuenta Daniel y su hermano para la construcción de la carpa? La respuesta sería: es importante tener en cuenta que la talla de Daniel es 1.40 metros y la de su hermano 1.52 metros. Pregunta 3. ¿Qué nos piden hallar las preguntas de la situación? Nos preguntan cuál podría ser la altura de la carpa, cuál es la medida del parante lateral de la carpa, qué cantidad de varas y parantes necesitan los hermanos para construir la estructura de la carpa. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. ¿Qué procedimiento seguirías para dar respuesta a la situación? A. Revisamos algunas nociones previas sobre pirámide. B. Representamos la carpa mediante una forma geométrica. C. Representamos las medidas de la base y altura, así como la ubicación de los hermanos. D. Hallamos la distancia entre el centro de la base y un vértice del polígono. E. Calculamos la medida de la arista lateral usando el teorema de Pitágoras. F. Presentamos la carpa con las medidas de sus lados y determino la cantidad de estructuras. Ejecutamos la estrategia o plan. Modelamos la carpa mediante una forma geométrica. Pues ahí lo tenemos. La forma que vendría a ser de una pirámide. Dibujamos la base de la carpa. Bueno, la base me dice que es un hexágono. Las características de un hexágono es que la distancia del centro a uno de los vértices, esa longitud va a ser igual a la medida de su lado. En otras palabras, un hexágono está formado por 6 triángulos equiláteros. Represento las medidas de la base y altura, así como la ubicación de los hermanos. Bueno, según datos me dicen que la distancia entre dos vértices opuestos de la base es 1.8 metros. Entonces, si los dos hermanos quisieran acostarse, sí caben porque cada hermano mide menos que 1.8 metros. Por aquí lo tenemos, la altura de Luis es 1.52 metros y Daniel mide 1.40 metros. Ahora, hemos designado 1.20 metros de altura de la carpa porque si ellos quisieran entrar, pueden entrar de rodillas. Entonces la respuesta sería: respuesta a la primera pregunta, la carpa debe tener al menos una altura que permita ingresar de rodillas. Sugiere una altura de 1.20 metros, dado que es menor a 1.52 metros y 1.40 metros, que son las tallas de los hermanos. Luego decimos: hallo la distancia entre el centro de la base y un vértice del polígono. Bueno, como decíamos, la distancia entre dos vértices opuestos es 1.80 metros. Y la distancia entre el centro de la base y un vértice vendría a ser la mitad, 0.90. Luego decimos: calculo la medida de la arista lateral usando teorema de Pitágoras. Bueno, aquí lo tenemos el gráfico. La altura, habíamos dicho, la altura de la pirámide es 1.20 metros. La distancia del centro de la base a uno de los vértices es 0.90. Entonces se ha formado un triángulo rectángulo. Ahora vamos a encontrar la arista lateral, que está denotado por L. Entonces decimos: L al cuadrado es igual a 0,9 al cuadrado más 1,2 al cuadrado, aplicando lo que es teorema de Pitágoras. Seguimos operando y tendríamos L al cuadrado de 0,81, que es 0,9 por 0,9, más 1,2 por 1,2 es 1,44. Luego tendríamos que L es igual a raíz cuadrada de 2,25, ya que 0,81 más 1,44 es 2,25. La raíz cuadrada es 1,50 metros.
Entonces la medida de la arista lateral es 1,50 metros. La respuesta sería la respuesta a la segunda pregunta. El parante lateral de la carpa mide 1,50 metros. Luego decimos represento la carpa con las medidas de sus lados y determino la cantidad de estructuras. Bueno, ahí lo tenemos el gráfico. El parante o altura de la carpa mide 1,20 metros. Por aquí tenemos las caras laterales. La arista lateral es 1,50 metros y la distancia del centro de la base a uno de los vértices es 0,9 metros, que es la misma longitud de la arista básica. Entonces, dando respuesta a la tercera pregunta, por tanto la estructura de la carpa necesita 6 varas parantes laterales de 1,50 metros de largo y un parante de 1,20 metros de largo. Necesitamos 6 varas porque desde cada vértice se levanta una vara, pues. Luego reflexionamos sobre lo desarrollado. 1. Describe cómo determinaste las medidas de las estructuras de la carpa de los hermanos Daniel y Luis. A. Para el parante de 1,2 metros de largo tuvimos en cuenta la estatura de Daniel y Luis. B. Para hallar la medida de los parantes laterales, primero hallamos la distancia del centro de la base a un vértice del hexágono, que es la misma medida de la arista de la base. Luego utilizamos el teorema de Pitágoras para hallar la medida de los parantes laterales. Pregunta 2. ¿En qué otras situaciones de la vida cotidiana podemos emplear los conocimientos de las pirámides? Menciona algunos ejemplos. Una posible respuesta sería fabricación de jabas para conejos en forma de pirámide, fabricación de unas casas para mascotas en forma de pirámide. Situación 2. Si quisieras que entren 3 personas a la carpa y la distancia entre los dos vértices opuestos del hexágono ya no es 1,80 metros, sino 2,40 metros, y la altura ya no sería 1,20 metros, sino 1,60 metros, ¿cuál sería la longitud de las varas laterales y del parante que tendrían que conseguir Daniel y Luis? Resolución. Bueno, por aquí haciendo el gráfico, la altura ya no sería 1,20 sino 1,60 metros. La distancia del centro de la base a una de las aristas es 1,20 metros, porque me dice que el diámetro es 2,40. Entonces vamos a encontrar la arista lateral por el teorema de Pitágoras. Entonces decimos lado al cuadrado, que viene a ser la hipotenusa, es igual a 1,2 al cuadrado más 1,6 al cuadrado, que vienen a ser los catetos. Seguimos operando y tendríamos lado al cuadrado es igual a 1,44 más 2,56. L es igual a raíz cuadrada de 4. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 4? Es 2. Entonces la arista lateral mide 2 metros. Luego la respuesta sería, si la medida de la arista lateral tiene una longitud de 2 metros, entonces tendrían que conseguir 6 varas de 2 metros cada una y un parante de 1,60 metros. Situación 3. Cuando se coloca la tela en la carpa, si quisiera tener una entrada por una cara lateral, realizando un corte a dicha cara, para cerrar la entrada, se colocará un cierre de contacto que vaya desde el vértice de la carpa hasta la mitad de uno de los lados de la base. ¿Qué procedimiento sigues para calcular el largo del cierre? ¿Cómo resolverías la situación? Primero, observa en la imagen los elementos de la pirámide. Aquí lo tenemos, la altura vamos a denotar por H, apotema de la base A sub P, A minúscula sub P, y apotema de la pirámide o apotema de la cara lateral, A mayúscula sub P. Bueno, el apotema de la base cae en forma perpendicular en una de las aristas básicas y además lo corta en 2 partes iguales. Y el apotema de la pirámide parte desde el vértice de la pirámide y cae en el centro de la arista básica. Luego decimos, calculamos la medida del apotema de la base. Bueno, hacemos el gráfico. Bueno, sus dimensiones por aquí lo tenemos. Decíamos que desde el centro de la base a uno de los vértices es 0,9. Ahora, el apotema de la base parte del centro de la base hacia la mitad de una de las aristas básicas. Y hace un momento decíamos que la longitud de las aristas básicas es la misma que del centro de la base a uno de los vértices. Por lo tanto, la arista de la base también es 0,9. Como aquí cae en el punto medio, este segmento mediría 0,45. Entonces hemos formado un triángulo rectángulo. Entonces encontramos el apotema de la base por el teorema de Pitágoras. En este caso, la hipotenusa viene a ser 0,9. Y los catetos viene a ser el apotema y 0,45. Entonces decimos apotema al cuadrado más 0,45 al cuadrado es igual a 0,9 al cuadrado. Seguimos operando y tendríamos apotema al cuadrado más 0,45 por 0,45 es 0,2025.
es igual a 0,9 al cuadrado, 0,81. Seguimos operando, 0,2025 pasa al otro miembro a restar y tendríamos que el apotema al cuadrado es igual a 0,6075. Luego sacamos raíz cuadrada y nos sale que el apotema es aproximadamente 0,78 metros. Luego decimos, calculamos la longitud que corresponde al apotema de la pirámide largo de cierre de contacto. Bueno, recordando cuáles son las dimensiones o cuáles son los datos que me habían dado, tenemos la altura de la pirámide es 1,2 metros. El apotema de la base lo acabamos de encontrar que es 0,78. Ahora nuevamente estamos frente a un triángulo rectángulo que lo forma la altura, que tiene como catetos la altura de la pirámide, el apotema de la base y la hipotenusa viene a ser el apotema de la pirámide. Entonces nuevamente aplicamos teorema de Pitágoras para encontrar el apotema de la pirámide. Decimos a minúscula sub p al cuadrado más 1,2 al cuadrado es igual a mayúscula sub p al cuadrado. Reemplazamos el apotema de la base 0,78 al cuadrado más 1,2 al cuadrado es igual a apotema de la pirámide al cuadrado. Operamos, me sale 0,684 más 1,44 es igual a apotema de la pirámide al cuadrado. Luego sumamos, sale 2,0484 igual a apotema de la pirámide al cuadrado. Sacando raíz cuadrada me sale que el apotema de la pirámide es 1,43 aproximadamente. Por lo tanto, el apotema de la pirámide mide aproximadamente 1,43 metros. La respuesta sería, el largo de cierre de contacto mide aproximadamente 1,43 metros. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, suscríbete al canal, dale pulgar arriba, comparte la información. Nos vemos, hasta la próxima.